¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Cultura Viva. Estamos estrenando este espacio gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Queremos tener un espacio en donde podamos escuchar de viva voz la vida de las y los artistas de nuestro estado, de las personas que se dedican pues a la cultura en general y pues nos da mucho gusto inaugurar este espacio con Margarita Vázquez. Gracias. Que además pues tenemos un vínculo personal además de toda su trayectoria y por eso creímos que era ideal iniciar con alguien como tú. Gracias. Con todo el trabajo que has hecho, no nada más en torno a la escritura, sino al fomento de la lectura, a la creación, a todo el trabajo con la niñez. Entonces, pues, nos da mucho gusto tenerte aquí, Margarita. No, pues a mí también me siento halagada realmente y con un gustazo de estar aquí contigo. Muchas si hubiera gracias. pensado cuando hace chorro mil años, cuando eras pequeñita, simplemente se cumplen los procesos, ¿no? ¿Verdad? Del crecimiento. Sí, no, muy entusiasmada. Muchas gracias. Hace poco, hace unas semanas, un mes, estuvimos en el encuentro de poetas, un encuentro que hacen además personas jóvenes que se dedican a la poesía y nos da mucho gusto que te hayan dedicado la edición pasada, la de 2023. Sí. Fue un momento muy emotivo además. Totalmente, ¿verdad? Totalmente emotivo. Pero yo creo que también nos dio oportunidad de valorar todo el trabajo que has hecho, que yo creo que es necesario que la gente conozca todo lo que has hecho, que nos platiques tu experiencia, cómo fue que de estar en actividades del hogar decidiste salir a dedicarte a este hermoso trayecto que has tenido. Bueno, del hogar. He de decir que yo desde chica, desde pequeña, tenía atracción hacia el asunto literario, ¿no? Entonces, como que ya traía ahí siempre cargando una libreta donde yo anotaba cosas, impresiones, etcétera, ¿no? Y ya, pues va pasando el tiempo, qué sé yo, y ese cuaderno lo cargué por muchos, muchos años. Y obviamente con el paso de la edad, la adolescencia y qué sé yo, se fue transformando y llenando de diferentes experiencias, bla, bla, bla. Y bueno, y obviamente paso a tener hijos y todo esto, y ellos fueron mis primeros conejillos de indias para este asunto del fomento a la lectura, ¿no? Yo ya tenía intuiciones, que yo con este asunto ubicaba cosas para poder darles una buena formación a mi hijo y a mis 3 hijas, ¿no? Entonces, fue realmente interesante y con ellos armamos proyectitos, o sea, con compañeros de la escuela, qué sé yo, de fomento a la lectura. Mi hijo era parte de un equipo de fútbol de niños y aparte yo decía, está bien el fútbol, pero también hace falta la otra parte, ¿no? Entonces, de reunirse, de leer y de reflexionar en torno a lo que vayamos leyendo. Y escogía yo lecturas para ellos, ¿no? El papá se lo llevaba, ¿no? Sergio Papá se los llevaba a la carrera y todo eso a entrenarlos. Y conmigo era reflexionar en torno al asunto de los personajes y qué sé yo, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? En la escuela también de ellos. Y de ahí saltamos de la Ciudad de México, vivíamos en la Ciudad de México, saltamos en el 86 a vivir aquí en Michoacán, aquí en Morelia. Y pues aquí se me abre todo un panorama porque yo ya tenía acercamiento con una casa de la cultura y en la colonia Narvarte para poder dar un taller de fomento a la lectura, pero ya con estos cambios pues eso se llevó a cabo acá, ¿no? Entonces, pues ya fue aquí en donde pude ver, se abrió más tiempo, ¿no? Porque llegas
llegar de la Ciudad de México en ese año, en el 86, era aquí el doble de tiempo de la Ciudad de México, ¿no? Era enorme, maravilloso lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, pues ya pude ubicarme, me pude ubicar en un taller literario que también ya no lo pude hacer en la Ciudad de México. Y entré al taller del maestro Rico Cano en la Casa de la Cultura y ya también pude ubicar, antes de eso, ahorita que estamos aquí en la Casa Alfredo Salce, mis primeros pininos, digamos, de acercamiento con el asunto de las letras fue en el Sol de Morelia. O sea, yo fui a pedir trabajo al Sol de Morelia como reportera y una de las primeras entrevistas que me mandaron a hacer fue con el maestro Alfredo Salce. Primero, la primerita con Alejandro Delgado. Y yo iba aterrada y le dije, oye, la verdad que no tengo ni idea de este oficio. Y él ya me dijo algunos tips, así como con más experiencia y no sé qué. Incluso él me invitó al taller que tenía con Antonio Mendiola, con Armando Soto. Era la generación perdida, ¿no? Entonces, pues ya él me dio algunos tips y otro de quien me enviaron a hacer una entrevista fue con el maestro Alfredo Salce. Ahorita recordaba porque fue allá en su estudio, entonces no, una maravilla. Y el tercero fue el maestro Rico Cano. Entonces, bueno, de ahí ya hubo acercamiento con estos personajes y pude ahí ir afinando, ¿no? Estos proyectos que traía y qué sé yo. Me acerqué también a Cultura. En ese entonces estaban las catras, tenía las catras en unidades habitacionales que eran fomento a muchas cosas, ¿no? Áreas culturales, deportivas. Y yo fui a proponer un taller y sí fue aceptado. Entonces daba taller en las catras, pero también había un centro de Cultura, por ahí donde antes estaban los comensales en el centro. Y ahí pues fue donde nos conocimos, Tamara. Ahí entraste tú a este taller de fomento a la lectura y creación literaria. Fue mi primer taller, ¿no? Y ve nada más. Qué maravilla. Qué bello. Muchas gracias por platicarnos esta primer parte, digamos, de tu trayectoria. Gracias. ¿Y tú sientes que hubo un momento en el que dijiste, pues ya, esta es mi vida está dedicada a las letras de alguna manera, o simplemente la vida te fue llevando? No, yo quería, o sea, yo ya tenía como esa inquietud y te digo, al llegar a la ciudad de Morelia, lo pude hacer, o sea, dije, es aquí, ¿no? Pero asumiste, o sea, dijiste, pues yo... No, sí, yo me tengo que preparar, ¿no? Y por eso era acceder a un taller literario. No había aquí ni escuela de letras, todavía no había una SOGEM, por ahí años posteriores abrieron una SOGEM, pero duró un palomazo nada más, ¿no? Entonces, bueno, el taller de literatura pues fue una opción. Y como lo fue para muchos escritores, ya por ejemplo, escritores como Gaspar Aguilera, se iban en grupito a la Ciudad de México con el maestro Bañuelos, ¿no? A tallerear, porque no había, incluso ellos narran, varios escritores que escogieron la carrera de Derecho porque no había escuela de letras aquí, ¿no? Entonces, por eso yo buscaba en donde, obviamente, pues, asumiendo que era algo muy serio, y por eso me metí al taller del maestro Rico Cano, ¿no? Toda una experiencia, ya me imagino. No, pues éramos un grupazo, ¿no? Ahí enorme, diverso, fabuloso, que eso a mí me parece un gran logro,
este proyecto de los talleres literarios en donde la diversidad de las edades, de las profesiones, enriquece. Es un buen modelo democrático, o sea, como este que se está dando en nuestro país, ¿no? O sea, la diversidad de ideas, de gustos, de trayectorias, ¿no? Porque había obviamente gente que ya escribía, que tenía otro tipo de lecturas, y eso enriquece, ¿no? Como que este intercambio favorece la creación, ¿no? Entonces, pues sí, nos faltaba tiempo, acabábamos las horas que estábamos en el taller y nos salíamos al Panal, al café del Panal, a comer tortas de frijoles con queso, a tomar cafecito negro y ahí seguir con la tertulia literaria. No nos bastaba, de ahí nos íbamos a casa del cuñadito de Roberto el guitarrero y ahí seguíamos, ¿no? Con el asunto de estar leyendo nuestros textos. Y en casa de Roberto pues se juntaban los guitarreros y llegaba más gente de diversas áreas de aquí de Morelia, de danza, qué sé yo. Y entonces se hacía algo muy, muy rico, ¿no? Se extendía la noche. Eso sobre todo era más en los fines de semana cuando nos íbamos ahí, se extendía totalmente, ¿no? Fue muy, muy rico, ¿no? Incluso formamos un grupo que se llamaba Los Guandaricha, donde estaba mi compadre Alberto Portillo, estaba Roberto Maldonado de los guitarreros, Sergio Monreal Papá y yo. Ya después se fueron sumando otras personas, unas se salían, qué sé yo, y llegamos a sacar incluso una hojita que se llamaba, una hoja literaria que se llamaba así, Los Guandaricha, ¿no? Entonces, no solamente lo llevamos así, teníamos armados recitales, íbamos a diferentes foros, incluso al interior del estado, a dar recitales, o sea, poéticos, pero estábamos como en la lucha, entonces tenía que tener como su sello político también, y entonces teníamos un proyecto que era Corridos de la Revolución. Cabe decir que ese inicio como que nos dio el empujón el maestro Rico Cano, porque él ya tenía armado un recital de Corridos de la Revolución Mexicana con el periodista Oscar Tapia, que en ese entonces estaba en el taller, y con otros personajes, y cuando entramos nosotros al taller nos invitó a nosotros a sumarnos. Después ellos se retiraron, pero nos gustó mucho ese proyecto y ellos tenían otro nombre y ya le buscamos nosotros como una identidad propia y empezamos a armar otros recitales, ¿no? Entonces fuimos a comunidades también a llevar esto y armamos uno, por ejemplo, del maestro Martínez Ocaranza, de Efraín Huerta, de nuestra obra propia y qué sé yo, ¿no? Entonces, pues esos fueron los proyectos que iban derivando de ahí del taller, ¿no? Suena un ambiente muy, pues muy rico y muy interesante para la época que se estaba viviendo. Y totalmente. Creo que el tema de cómo la cultura y las artes están mezcladas con la conciencia social y con la movilización también. Sí, yo creo que es importante, y yo no sé cómo veas tú en la actualidad cómo se da esta relación. Yo creo que de repente tendemos a pensar mucho que la creatividad es algo individual y que hay que expresarlo de esa manera, pero también de repente se pierde esta conexión, ¿no? con nuestro entorno. Fíjate que en este pasado reciente, digamos, del homenaje que me hicieron en el encuentro de jóvenes poetas, ahí se dio esto, ¿no? Esta colectividad. Fue verdaderamente maravilloso
está rodeada ahí de todos estos jóvenes poetas de la República Mexicana, en el homenaje y compartiendo con ellos, escuchándolos, platicando con ellos, porque ahí se sintió esto que estás diciendo, ¿no? Lo social, esta diversidad, y que sin embargo, por este contacto que hicimos a través del asunto literario y más específicamente con lo poético, se puede dialogar, ¿no? Se puede llegar y conocer otros pensamientos, ¿no? Y más para atrás, antes de la ciudad cuando todavía vivía en la Ciudad de México, ya había un interés, ¿no? Incluso mis hijos eran arrastrados por su mamá a las marchas en favor de causas de izquierda, ¿no? Con Campa, con personajes de izquierda, del PSUM, qué sé yo, en conciertos o en actividades que se hacían al aire libre, no sé, en el Parque Hundido, en diferentes foros, ¿no? Entonces ellos no entendían bien y hasta ahorita me dicen estar ahí, no sé cuánto tiempo, sí había un rato de esparcimiento, pero otro rato que había que chuntarse de lo que estaban diciendo en el foro, ¿no? Entonces, pero también ellos fueron bebiendo de todo esto, ¿no? Con artistas que hasta la fecha pues han sido marcadamente gente de izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, todo eso, ya después aquí estando en Morelia, obviamente que hay actividades, siempre lo colectivo va a ser muy rico. O sea, ya ha habido diferentes proyectos que se han dado de esa manera, que siempre enriquecerán a la cultura de nuestro estado, ¿no? Totalmente. Me parece que a lo mejor en esos años de lo que hablas, el tema era la democracia sobre todo, ¿no? Sí. Era pues el fraude electoral del ingeniero que le hicieron al ingeniero Cuauhtémoc. Sí. Me imagino que tu llegada acá coincidió con esos años. Ahí estábamos en los plantones en la Madero, ¿no? Que fue verdaderamente interesante, ¿no? Vivir esos procesos, estar en ese momento histórico, ¿no? Y ahora también me tocó escuchar algunas lecturas en este encuentro de poetas del que estamos hablando, y creo que el tema gira un poco al género, como que los temas cambian, ¿no? También sí. De acuerdo a la época en que nos toca, y yo no sé si tú veas una diferencia grande en eso. A mí me llama la atención lo que nos cuentas y que realmente no se escuchan nombres de mujeres en esos años 80, digamos, ¿no? Que estuvieran muy activas. Uh-huh. Y creo que ahora es todo un tema, ¿no? La discusión del papel de las mujeres también en las artes, en todos lados, pero en las artes me parece que es muy interesante esa parte, porque en especial me parece que se sufre de una manera peculiar, porque pues no te deja tiempo, digamos, para la creación, ¿no? El sistema de cuidados está hecho para que las mujeres seamos quienes estamos al frente de las familias, y pues deja poco tiempo para la creación, ¿no? Entonces, toda una discusión ahora que no sé cómo la veas tú. Fíjate que ahorita recuerdo que cuando por ahí llevábamos estos recitales, los Guandaricha, comunidades indígenas, me acuerdo que yo tenía un poema. Tenía como una serie de poemas dedicados a la mujer, ¿no? Y había uno que no me acuerdo completo ahorita, pero que terminaba, no era así como lo que hablaba el poema era de una ama de casa que estaba riendo y de repente se transforma la escoba como en un vals, ¿no? Donde la mujer está con su amante, se están amando ahí en este vals, qué sé yo, todo sensual, todo cachondo, y al final viene la realidad porque la pinche escoba se cae, ¿no? Y así termina. Pinche realidad, levanté la escoba y seguiré riendo, ¿no? Entonces, las mujeres de las comunidades se prendían, ¿no? O sea, lanzaban ahí como gritos de eso, ¿no? Eso sentimos, ¿no? Ahí me estoy identificando.
Entonces también es necesario que se hable de este tipo de cosas. Volviendo al encuentro de jóvenes poetas, Mercedes, una poeta que ahí participó, tuve la oportunidad de que me regalara su libro y le estoy dando lectura, y ella habla de las desaparecidas, de los y las desaparecidas, ¿no? O sea, ese libro está dedicado concretamente al tema de los y las desaparecidas, ¿no? Entonces dices, claro, o sea, hay cosas que les están tocando, y sí me sorprendió agradablemente, ¿no? Este asunto, ¿no? No que me regodee en la tristeza y en los desastres y en las cosas terribles que nos pasan como país, pero que haya gente joven que le esté tocando y que le dé un lugar también para expresar esto que los está impactando, ¿no? Entonces, y sí veo que se da este asunto y esta necesidad de la discusión por el asunto concretamente de género, ¿no? Yo he tenido alumnas, ¿no? De la Michoacana, del ENES, que son abiertamente recalcitrantes en el asunto de género, e incluso ellas en el asunto de, bueno, está chido, o sea, la obra de los varones, pero ¿qué onda con la obra de las mujeres, no? Entonces, claro que sí, ya hay mujeres, obviamente, que han aportado a la escena nacional muchísimo, ¿no? Y que tenemos mucho que aprender de ellas y reconocerlas, ¿no? Entonces, no, muy interesante esta postura y esta manera de ser ellas, ¿no? Y pues también me ha tocado verlas en las marchas, ¿no? Uh-huh. Y son, pues sí, de las que te toca gritar, fuimos todas, ¿no? Fuimos uh-huh. todas en un asunto que asumes, un asunto de una rabia de cosas que las están tocando y que es su única manera es una de las maneras de externarlas, ¿no? Entonces sí creo que hay cosas que se están moviendo y que es necesario que se muevan, porque además no solamente tocan al género femenino, los varones también, maravillosos varones que están asumiendo otra manera de ser varones, ¿no? De ser hombres. Y eso es genial, demostrarse insensibles, demostrarse débiles y solidarios con su entorno, ¿no? Pero ahí entran pues, muchos grupos, ¿no? La comunidad gay, por ejemplo, ¿no? Son fantásticos, también están ahí dando la lucha y saliendo al frente, ¿no? Entonces, pues sí. Es interesante, ¿verdad? Sí. Hace unos años vi una portada de un libro de Elena Garro que tenía ahí una publicidad que decía esposa de Octavio Paz y amante de Bioy Cázares, y me acuerdo que fue un revuelo en redes porque decían pues cómo limitarla a algo así, ¿no? Y además esta discusión en torno a la figura imponente de Octavio Paz, ¿no? También. Sí, pero creo que es interesante lo que está pasando y que se le dé la voz también a mujeres tan importantes que han dejado tanto para la creatividad en la escritura, para las mujeres también. Pues es todo un gusto eso. Se visibilizan, ¿no? Uh-huh. Se visibilizan cuántas autoras, no solamente en el terreno de la lírica, de la literatura, salen a flote, ¿no? Porque estaban atrás de sus imponentes maridos, ¿no? Uh-huh. Tras estas figuras, sino también en otras áreas, la pintura, la misma medicina, ¿no? Y de repente salen los logros de estas mujeres, ¿no? O en la política también, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como un sacudimiento, ¿no? O sea, no por minimizar a estos personajes que a final de cuentas nos dejaron un legado, una obra, pero sí visibilizar a estas autoras que, pues, que nos han aportado grandes cosas, ¿no?
Entonces, pues sí, está obviamente Elena Garro, Guadalupe Dueñas y Nelly Campobello, ¿no? O sea, que tiene unos textos de la revolución fantásticos, verdaderamente fantásticos, ¿no? Y como ella, muchas aquí en Michoacán, ¿no? Hay muchas poetas también que han estado un poquito ahí relegadas, no relegadas, sino que hace falta como visibilizarlas, visibilizar su obra, ¿no? Tú hiciste un trabajo también en torno a la contracultura, ¿no? Me acuerdo que vi por ahí una publicación, no sé si quieras platicarnos cómo fue ese... Fíjate que dentro de las cosas chidas que me pasaron en Morelia fue que también tenía yo mucha atracción por el asunto de la cultura popular urbana. Y entonces, desde que estaba en la Ciudad de México y era muy asidua al Museo de Culturas Populares, yo decía, este es el concepto, ¿no? Este asunto de los museos vivos y este es el asunto, trabajar esto, la cultura popular, ¿no? Y cuando llego aquí a Morelia, tuve la posibilidad también de entrar a culturas populares, proponer un proyecto de juegos tradicionales en las colonias suburbanas. Entonces fue avalado ese proyecto, bla, 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 y pude entrar a culturas populares y pude llevar a cabo estos talleres, porque decía, hay que llevar a estas zonas, ¿no? Estas zonas, también este asunto de visibilizar el asunto de la cultura, de su propia cultura, que es valioso, ¿no? Entonces, allá estuvimos haciendo con ellos un trabajo y obviamente una cosa te lleva a otra, ¿no? Porque después tuvimos chance de hacer mesas de cultura popular infantil en la plaza de armas con hijos de vendedores ambulantes, cuando estaba todo el despliegue de vendedores ambulantes y andaban los chiquillos por ahí desbalagados, al cuidado de sus papás, pero de alguna manera desbalagados, y también convivía con los niños de la calle, que eran los niños que deambulaban por la central camionera, la vieja central camionera. Entonces esos talleres se hicieron ahí en la Plaza de Armas y fue bien interesante porque fue un asunto también colectivo, en donde CONAFE prestó la sillita, las mesitas, los vendedores ambulantes prestaron un espacio para guardarlas, porque esto duró varios meses en sus bodegas. Los comerciantes, los vendedores ambulantes enviaban refrescos o algo para los niños, y las papeleras también nos donaron papel y material didáctico para los niños, ¿no? Entonces se hizo un asunto colectivo muy, muy rico, y ahí era para los niños, hijos de vendedores ambulantes y los niños de la calle. Pero no solamente eso, porque se acercaron otros niños, ¿no?, que iban con sus papás ahí de paseo y también estuvieron ahí haciendo cosas, hacíamos cuentos, hacían dibujos, bla, bla, bla. Entonces, ya me perdí, ya hacia dónde iba, me desvié hacia acá, hacia esta experiencia. No, está muy bien, está padrísimo conocerlo. Lo de los chavos. Bueno, pero este contacto de la calle, o sea, obviamente vas ubicando cuestiones. Y hubo, cuando Tinoco Rubí, yo creo que en varias ocasiones, pero ahí estaban desaforados con el asunto del graffiti, ¿no? Y entonces ya había estos problemas de violencia en nuestro estado, qué sé yo, pero de alguna manera el foco de atención se volvió hacia los grafiteros, ¿no?, para tacharlos de delincuentes, qué sé yo. Y entonces empecé a ver la necesidad, digamos, hice como mi diagnóstico de esta situación. Cuando uno trabaja para una institución, obviamente hay políticas concretas,
y yo tenía que avalar que Culturas Populares avalara mi proyecto de investigación sobre el graffiti, y además poniendo énfasis en que sí había una problemática que atender ahí, ¿no? Y entonces fue que surgió el libro, el proyecto de grafiteros en Morelia, ¿no? Y entonces, bueno, ya sustentado, qué sé yo, avalaron que se llevara a cabo esta investigación. Y bueno, pues ya me busqué a mis informantes, qué sé yo, y surgió Grafiteros en Morelia, que fue muy padre. El libro quedó bellamente armado, con testimonios vivos. Una cosa que me interesaba eran los testimonios de los chavos, o sea, la voz viva, rescatarla, porque a final de cuentas los políticos ya tenían todos los reflectores a la prensa puesta en ellos y sus discursos aparecían, ¿no? Sustentaban su fobia, su saña contra los grafiteros, ¿no? Entonces dije, no, me interesa qué pasa con los chavos, ¿no? Cómo lo ven, etcétera. Y entonces, pues sí lo logramos hacer los testimonios vivos, y también llevé a cabo un registro fotográfico, que después arrojó también una muestra de graffiti que ya se pudo armar con detalles de graffiti, en ampliaciones, ¿no? Y esa se hizo en el Museo del Estado. Entonces fue realmente un revuelo, o sea, esto que se dio, ¿no? Con el asunto del graffiti. Pero no acabó ahí, porque vas detectando cosas, y entonces hay como hilos conductores. Cuando el graffiti, y en las entrevistas con los chavos, yo les pregunté, oigan, ¿y por qué yo he visto que en otras ciudades el asunto de las chavas está como más activo, más dinámico, y aquí en Morelia no se ven aún? Y decían, no, es que no las dejamos. Y yo, muy underground, muy grafiteros, muy ganando calles, pero sus chavas no. Que a lo más que llegaban era dejarles que pusieran en el nombre de la crew su nombre también, ¿no? Entonces, y que también les servían como para librarse cuando la policía los agarraba infraganti con su lata de aerosol en la calle, y las chavas iban con ellos, pues hacían el faje, ¿no? Con ellos, y simulaban que estaban ahí besándose y no sé qué, para que no los agarraran. ¿En qué año fue esto? Pero no solamente en este siglo, no, en los 2000 fue cuando Tinoco Rubí. Ajá, qué barbaridad. Entonces, pero no solo eso, también les daban a guardar los aerosoles a las chavas. O sea, estaban al servicio de ellos, ¿no? Entonces dije, ya vas detectando problemáticas, y dije, aquí hay un asunto que tiene que ver con el género, ¿no? Y a mí me interesa saber también qué onda, dónde están las chavas, estas que han sido sus compas, sus cómplices, y entrevistarlas a ellas. Y de ahí se derivó Nuevas Identidades en la ciudad de Morelia, en donde abarca el asunto de género, en donde están las grafiteras, están las arquetas, están las metaleras, y salió un asunto muy interesante de jóvenes que estaban inmersas en la escena contracultural, que y en la ciudad de Morelia, ¿no? O sea, con cosas pues muy interesantes que también ellas narraron, ¿no? Por su manera de vestir, por ser como son desde la familia, hasta en la calle, de tacharlas de putas por vestirse como se visten, o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues así fui siguiendo como esos hilos que me fueron marcando. Los chavos mismos
Y también el de las chavas Nuevas Identidades en la ciudad de Morelia, también fue con testimonios de ellas, ¿no? Entonces fue muy interesante ver. Y también un rechazo, ellas decían, no queremos que a nosotros nos vayan a confundir lo que estamos haciendo, nuestro movimiento, en la escena en que estamos, con asuntos que tengan que ver con el feminismo. Nosotras no somos feministas. Y yo les decía, pues dicen que no son, pero déjenme decirles que tienen muchas características del movimiento feminista, ¿no? Y en esos años todavía era una palabra como que no quería, ¿no? Entonces, ahorita ya es difícil no asumirse feminista. Pues claro, entonces pues sí fue también bastante interesante. De ahí yo también originalmente iba a hacer una investigación en donde se incluyera también a las cholas, pero ya delimitando el área, el campo de trabajo, vi que el asunto cholo era un asunto para llevarlo a cabo aparte, por las condiciones que tienen los cholos, etcétera, que era un grupo para abarcarlo, porque abarca muchas situaciones que tienen que ver con la migración y todo esto. Entonces dije, ese va a ser un grupo que va a ser para otra investigación. Ya no se pudo. O sea, pero... No, pero se puede todavía. Hay que hacerlo. Es importante como instituciones, como gobierno, escuchar lo que está pasando, ¿no? Quitarte estereotipos luego y poder... Visibilizar. Y visibilizar. Claro. Así que ya salió algo, ¿eh? No tener miedo, ¿no? Porque incluso con los grafiteros, les decía, la gente de fuera dice que ustedes son cholos y decían, no, pues no. Nada que ver. Nada que ver. Allá es otra cosa, son grupos violentos, ¿no? O sea, es otra cosa. No, y la forma de organización es otra cosa. Bueno, también estuve un poco en contacto con grafiteros en alguna época. Sí. Y sí, entonces, no tiene nada que ver con los cholos, pero también te dice mucho de un espacio, ¿no? Claro. Entonces es bueno, muchísimas gracias por haber hecho ese trabajo. Y tenemos pendiente estaría muy bien desarrollar algo en torno a los cholos. Sí, sí. Muchas gracias. Oye, y también escuchamos tu lectura de Lotería esa vez, ahora en el encuentro de poetas. Qué material tan rico, tan fuerte, la verdad, tan íntimo. Y pues salió algo bueno de eso, poder estar en contacto con tus letras y con tu experiencia y cómo poderlo también tomar como una herramienta de comunicación con las juventudes, con las infancias ahora, porque ahora se visibiliza mucho más, pues todo el tipo de violencia está mucho más visibilizado afortunadamente y creo que eso ayuda también. Entonces, claro, pues te agradecemos mucho esa lectura también. De pronto esperemos que con educación podamos darla a conocer y lo que pasa es que ahí en Lotería Cuarto Creciente se está tratando, se toma también el asunto de abuso infantil, ¿no? Ese libro está, o sea, ese poema, digamos, de largo aliento, de alguna manera, ese empezó a surgir, obviamente, pues desde que yo estaba pequeña, ¿no? Y con el paso del tiempo, ya con herramientas para afinar, fue que se pudo... Que pudo salir, ¿no? Ese poema, que no hallaba cómo configurarlo y todo esto, ¿no? Pero ya cuando vas adquiriendo herramientas dentro del asunto de la tarea literaria, es que pudo quedar de esa manera, ¿no? Entonces dije, he cumplido, ¿no? Pues muchas gracias, porque la verdad es que encaja muy bien en toda esa estrategia que traemos de fomento a la lectura y que además puede volverse una herramienta además para visibilizar temas que puedan estar ocurriendo al interior de los hogares y de las escuelas muchas veces. No toqué el asunto de que trabajé con chavas del albergue tutelar y que era un taller de creación literaria y fomento a la lectura y que sacamos un libro con ellas que se llama Alicia en el exilio. Y vienen textos de las chavas y vienen también dibujos de las chavas, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí está también. Ahí está también. Híjole, pues muchísimas gracias, Margarita. No, la verdad es que muchas gracias. Siento que nos vamos conociéndote un poco más y que además nos da mucho gusto estar presentes en esta etapa de tu vida también, que podemos reconocer el trayecto que has tenido y que además pues pueden venir muchos más proyectos todavía, ¿no? Claro. Es un gusto. Muchísimas gracias por ayudarnos a inaugurar este podcast Cultura Viva. Pues enhorabuena, gracias y gracias al equipo aquí, a la gente del sistema michoacano y a la gente de la secretaría, ¿no? Y gracias. Gracias, Margarita. Inmensas. Muchísimas gracias.